Muy buenos días y bienvenido un día más a tu canal Lámpara a mis pies. Espero estés teniendo un excelente día y si no es así, anímate. Recuerda que Dios promete que todas las cosas nos ayudan para bien. Siguiendo con nuestra serie, hoy nos toca leer el capítulo número 3 de Juan. Y pues sin más, vamos para allá. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de estas cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también estaba bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz.
pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Esta es palabra del Señor. Y como vemos en este capítulo, nos sigue recordando que Jesús es quien ha sido enviado para enseñarnos que la palabra, ¿verdad? Jesús es la palabra y Jesús es la verdad. Por eso tenemos que seguir confiando como hijos de Dios, que en la palabra es únicamente donde vamos a conocerle, a entenderlo, porque es en el único lugar donde Él nos va a enseñar. Los pastores nos guían, nos instruyen. Jesús mismo, a través de su palabra, es quien nos enseña. Y aquí la Biblia nos lo confirma. Quiero resaltar unos versículos que me llamaron la atención, que son los versículos del 3 al 6. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Aquí nos dice que no se puede ver el reino de Dios si no naces de nuevo. No se puede entrar al reino de Dios si no se nace de agua y del Espíritu. Y la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es algo que no se puede explicar, solamente se puede vivir, solamente lo puedes experimentar a través de Jesucristo, a través de aceptar su regalo y que nazca en ti el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios lo explica en el versículo 8 y 11. Dice: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y luego en el versículo 11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Lo que nos quieren decir estos versículos es que de la misma manera que el viento sopla pero no puedes verlo, así es nacer del Espíritu, solo puedes sentirlo. Quienes nacen del Espíritu ya no actúan igual. Las personas que no han nacido de nuevo no lo entienden. Solamente hay cambios producidos desde adentro por el Espíritu Santo. Y ese es nuestro motor, quien nos impulsa a vivir de manera diferente al mundo, para agradar al Padre, porque le amamos, porque el Espíritu le ama, el Espíritu le anhela y te da esa necesidad de buscarle. Empieza a nacer esa necesidad de escuchar su voz. ¿Y por qué se da este amor? Porque empezamos a entender algo que es bien importante, y lo dice en el versículo número 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos amó primero, que fue capaz de dar a su único Hijo en sacrificio para salvarte, para salvarme. ¿De qué? De la condenación eterna. Recordemos que nosotros estábamos condenados a la muerte eterna por nuestros pecados. Sin embargo, Él fue capaz de entregar a su único Hijo en sacrificio. Lo que ha hecho nuestro Dios por ti y por mí, solo para salvarte, solo para salvar a esa persona que lo ha rechazado y que ha decidido caminar por voluntad en pecado y en oscuridad. Y aún así da a su Hijo para que pague por tu culpa y por mi culpa, de verlo sufrir, para que tú no tuvieras que morir. Me habla de un gran amor, y ese amor es el que nace. Es triste, pero era la única manera para que tú y yo tuviéramos vida eterna, para que tú y yo no estuviéramos en condenación de muerte y sufrimiento por la eternidad. Dios nos amó primero, el Espíritu le ama, el Espíritu lo anhela. No se puede explicar, solo se puede sentir. Alimenta ese espíritu, querido oyente, querido hermano, aliméntalo, porque tiene la necesidad de escuchar la voz de Jesucristo. Y como hijos de Dios tenemos que entender, en el versículo 30,
Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Jesús cada vez debe tener mayor relevancia en nuestras vidas. Es nuestro ejemplo, nuestro camino. Debemos seguir sus pasos para agradarlo. Que la gente pueda ver a Jesús a través de nosotros. Somos testimonio vivo de lo que Él ha hecho. ¿Cómo sabemos? Regresémonos tantito al versículo 11. Dice la palabra: te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Nosotros solamente hablamos de lo que Él nos ha hecho sentir, de lo que Él nos ha hecho ver a través de los ojos espirituales. Y nuestro motor, que es el Espíritu Santo, nos hace actuar de manera que agrade al Padre, de manera que agrademos a Dios. No es algo actuado ni fingido, es algo que te nace desde el interior y sabemos que proviene del Espíritu Santo. No lo podemos explicar, solo sabemos que viene de ahí porque es un sentir, que quieres que el Señor se agrade de ti. Y solo hubo alguien que le agradó. Dice la palabra: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo es el único que agrada al Padre. Por eso debe ser el que tome importancia en nuestras vidas y que reflejemos su vivir en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos permitiste despertar y abrir los ojos en este mundo. Una oportunidad más, Señor, para agradarte, para buscar tu palabra. Amado Rey, gracias por la enseñanza que nos trajiste el día de hoy. Entendemos, mi Señor, que no hay otra forma de ir a ti que nacer de nuevo. No hay otra manera, Señor, no hay otro camino más que nacer por medio de agua y del Espíritu. Señor, despierta tu Espíritu en nosotros, deposita tu Espíritu en nuestras vidas. Permítenos entender cómo es nacer del Espíritu. Amado Rey, reconocemos que tú eres el único camino al Padre. Reconocemos tu amor y el sacrificio que hiciste para poder darnos la salvación y el perdón. Tu palabra dice que tú no viniste a condenar ni a juzgar. Tú viniste para salvar y perdonar. Ayúdanos, Padre, a comprender esas palabras. Ayúdanos a entender, Padre, el sacrificio que hiciste para poder traer esa salvación a nuestras vidas. Señor, no merecíamos que tú pagaras por algo que no habías hecho. Sin embargo, te agradecemos por tu infinito amor y comprendemos ahora que tú tienes que tener mayor relevancia en nuestras vidas. Ayúdanos a actuar de manera correcta para agradar al Padre. Ayúdanos a mostrar a Jesús a través de nuestras acciones también. Ve moldeándonos, Señor, y transfórmanos de acuerdo a tu preciosa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Querido oyente, si Cristo viniera el día de hoy, o Dios no lo quiera, pero el día de mañana tus ojos no se abrieran en este mundo y no estás seguro si irías con Él, quiero decirte que en Jesús hay salvación. Si aún no has ido a Jesús, si todavía no te has arrepentido de tus pecados, este es el momento. Ve a Cristo. No dejes pasar más tiempo. Dice la palabra en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si estás decidido y crees en su palabra, ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me condena a la muerte eterna. Me arrepiento y reconozco que Jesús es el Señor y que murió para pagar mis culpas, y sé que Dios lo resucitó. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Amén. Dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A ti que tomaste la decisión, quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Qué alegría hay en los cielos por tu vida en Cristo. Hiciste la mejor decisión.